Gracias a la señora jueza por estar aquí con nosotros. Realmente, Mariela, antes de entrar al tema de derecho, estoy sorprendida de lo que este señor Vergara ha dicho. Le vamos a perseguir, ¿no? Porque no se dice la vamos, sino que le vamos a perseguir. ¿Qué significa esto? ¿Han habido llamadas? ¿Han habido amenazas? Es un funcionario, no sé, pues de qué categoría será, que puede enfurecido amenazar a un personaje de la función judicial. Bueno, ahí está clarísimo, María Josefa, en la persecución de la que estoy siendo objeto, no ahora, no después de dictar mi resolución, completamente pegada de derecho, sino desde antes. Aquí tengo yo la denuncia que me hicieran llegar de la indagación previa que han iniciado, según ellos, por prevaricato. La presentaron con fecha 30 de junio y yo resuelto recién con fecha 11 de julio. ¿Cómo es posible que se adelanten a hechos? Otra cosa también, presentaron una queja sin ninguna motivación, o sea, sin ningún fundamento legal para hacerlo, ante el delegado distrital del Consejo de la Judicatura. ¿Alguna queja administrativa? ¿Llegaste tarde? ¿No le gustó el color de vestido? Por ningún asunto administrativo, un asunto netamente jurisdiccional, en los que el señor Fernando Yavar sabe perfectamente que no puede él inmiscuirse. ¿Por qué? Y con fecha 30 de junio también está presentada. ¿Por qué Fernando Yavar no se puede inmiscuir? Porque están haciendo reclamos de que ellos han dictado una resolución apegada a derecho y que yo no les estoy dando la razón. Eso es. Bien, realmente sorprende porque es que lo que pasa es que cuando estás en una sociedad organizada de trabajo, ¿no? Y la cabeza dice, vamos a ir contra ellos, los otros, pues los que siguen, también se les inflama ese deseo de atacar y respetar las funciones del Estado. En fin, esa es una realidad en la que todo el Ecuador está viviendo, pero vamos al tema en derecho en sí. El asambleísta Bucaram ha presentado una acción dentro del marco constitucional. Acción que pretende ¿qué? Y resolución que la jueza ha dictado con respecto a qué. O sea, ¿qué en definitiva se resolvió en el despacho de la jueza? Ya, correcto. Pudo haber sido el asambleísta Bucaram como pudo haber sido cualquier persona, ciudadano. Yo hubiera dictado mi sentencia exactamente igual. Las pruebas, la vulneración de derechos está a la vista. Hay discriminación, hay vulneración de derechos constitucionales que si la persona accionante la alegó en su demanda, era obligación del accionado probar lo contrario, probar que no ha vulnerado derechos. Si tienen en una resolución, en un cuadro, que indica que hay aumento en el costo, en la cantidad de centavos que tú pagas por kilovatio hora, obviamente se ve que hay un alza de tarifas eléctricas, no es eliminación de subsidio como ellos dicen. Estamos hablando de una tarifa a kilovatio hora que estábamos pagando de 9.30 me parece. Se va a disparar, hay una escala que se dispara hasta 67 centavos de dólar. Y con esta resolución entonces queda sin efecto la resolución del CONELEC en la que establece una elevación de tarifas, sea porque supuestamente eliminaron el subsidio. Así es. Uno de los alegatos de ellos es que la resolución a la que usted ha dado de baja, por decirlo de alguna manera, olvidándonos del idioma jurídico y hablando en cristiano, no existe, y que usted ha actuado sobre un acto inexistente. ¿Qué hicieron? ¿Le cambiaron el número? Exactamente. De ser 0034 le pusieron otro número y lo hicieron con un día después de la audiencia que yo hice. Pero el contenido es el mismo. El contenido es básicamente el mismo. El alza de tarifas, el monto que ellos quieren subir al costo kilovatio hora es exactamente el mismo. Entonces es la misma vulneración de derechos. Vamos y el artículo 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales dice, el numeral 2, del que ellos se agarran para decir usted dictó con una resolución que ya no está en vigencia, dice, es improcedente cuando los actos hayan sido revocados o extinguidos, salvo que de tales actos se deriven daños susceptibles de reparación. Si está diciendo lo mismo la nueva resolución, los daños están a la vista.
Esteban Albornoz, ministro de Electricidad y Energía, nos acompaña desde nuestros estudios en Quito. Ministro, buenos días y gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, un saludo a usted y a la señora jueza. Bien, primera pregunta, y ya se la digo como mujer y como ciudadana, ¿qué le parece a usted las declaraciones del señor Vergara, que le va a perseguir? Cada uno es responsable de sus declaraciones. No, yo sé que no es responsable de sus declaraciones, pero sí es un funcionario de gobierno metido en este tema de manera íntima, y sí me gustaría saber qué opina usted de él para nosotros tener un poquito claro más o menos cuál es su postura, sí, caballero, así que le insisto con su pregunta. No, está bien. Quisiera conocer en el contexto en que se hizo esa intervención, no conozco toda la grabación y él me podría pronunciar. ¿Perdón? Quisiera conocer en qué contexto se dio esa declaración y conocer exactamente el contenido de toda. Se la volvemos a poner. Sí, ¿Sabe pero... por qué, ministro? Y permítame insistir, es que ustedes son secretarios de gobierno, son secretarios del presidente de la República, de un poder ejecutivo respetadísimo, con mucho poder hoy en día. Pero existen funcionarios de otro poder que a la humanidad entera le costó sangre ser independientes. O escuchar esto en siglo XXI, le voy a perseguir. Créame que sí me encantaría como ciudadana que soy saber el ministro de mi país qué piensa al respecto. En ese contexto el señor da esa declaración. Sí, le vuelvo a repetir, quisiera conocer exactamente cuál es el contenido de toda la declaración. Así son todos ustedes. No es así. Bien, entonces cuénteme, ¿y ahora cómo vamos a hacer con las tarifas eléctricas? ¿Hay esa resolución de esa jueza? Sí, me imagino que sobre eso sí tiene toda la información del contexto en general para poderme dar una respuesta. Así que la ciudadanía quiere saber si la resolución que ha dictado la jueza que nos acompaña esta mañana va a ser suficiente para que el alza de tarifas no sea aplicable. O aún a pesar de esto, es aplicable. Ya, gracias. A ver, el nuevo esquema tarifario está vigente por una razón y un hecho de derecho. Verá, el 9 de junio se toma la resolución en el que se establece un nuevo esquema tarifario en el que el nivel de aplicación es a partir de los 500 kilovatios hora al mes en todo el país. Luego, frente a la sensibilidad, frente a las preocupaciones de los consumidores, sobre todo de la costa, se toma una decisión de revisar el nuevo límite y el día 24 de junio se establece una nueva regulación, una nueva resolución por parte del directorio del Consejo Nacional de Electricidad para establecer un nuevo límite. No es la misma resolución 034 del 9 de junio como se quiere decir y ya se adelanta criterio sin haber revisado esa resolución. Se tiene que derogar la resolución 034 para establecer un nuevo esquema tarifario que contemple el nuevo límite de los 700 kilovatios hora al mes. Y se le comunicó a la señora jueza de que la resolución 034 adoptada el 9 de junio fue derogada. Eso por un lado. Yo, y debe sorprender a todos los ecuatorianos de que se han planteado 6 entre acciones de protección y medidas cautelares. De esas 5 han sido resueltas dando la razón al Consejo Nacional de Electricidad, dando la razón y estableciendo con claridad que el Consejo Nacional de Electricidad puede establecer esquemas tarifarios, políticas tarifarias. Entonces sí me extraña, ¿no es cierto?, que 5 jueces se pronuncien de una manera, con los mismos argumentos, con las mismas evidencias, ¿no es cierto?, y existe un solo caso en el que se pronuncia en forma diferente. Vea, a mí también me sorprende que al final de la resolución se diga que ahora el Consejo Nacional de Electricidad ya no puede establecer nuevos pliegos tarifarios. O sea, para mí eso es una barbaridad. O sea, no puede quitarse al Estado el derecho que tiene para establecer nuevos esquemas tarifarios, nuevas tarifas. Eso dice al final la resolución de la señora jueza. Eso es una barbaridad. Está establecido en la ley del régimen sector eléctrico, está establecido en la Constitución, está establecido en el mandato constituyente número 15, la facultad que tiene el Estado ecuatoriano para regular los servicios públicos. Y se establece a través de una resolución esa barbaridad jurídica para mí. Pues usted que es abogada, María Josefa, me va a dar la razón, pues no sé, el Estado tiene todo el derecho. En temas jurídicos yo trato de ser muy respetuosa porque para mí yo hay ciertas cosas que las tengo. Yo también quisiera conocer su criterio con relación a ese tema, María Josefa, con todo el respeto. A mí lo que me sorprende, honestamente, ministro, y perdóneme que insista, a mí me sorprende su silencio a mi primera pregunta, porque de caballeros hay cosas que se contestan
así, sin ningún temor, y a uno no le tiembla la mano para decir no estoy de acuerdo o sí estoy de acuerdo. Y eso, créanme, que me tiene completamente sorprendida, porque los ministros de este gobierno toditos se han caracterizado por tener claras sus ideas y sus defensas, especialmente cuando se trata de una dama y de una institución. Me toca la sorpresa por primera vez, ministro, yo le pregunto que se pronuncie sobre un tema jurídico, María Josefa, con mucho respeto. Usted tampoco se pronuncia y se reserva el derecho. ¿Perdón? Yo tengo que conocer. Yo también le digo, le pregunto sobre un tema jurídico y usted me reserva el derecho. En el tema jurídico, ministro, ya que es el tema que usted quiere hablar, yo quisiera que nos regale 3 segundos ahí todavía, porque para transmitirle a la jueza su preocupación. Señora jueza, el ministro pues dice que usted como juez, en su rol de juez, no pudiera al final de la resolución disponer una prohibición al CONELEC cuando forma parte un poco de sus actividades, ¿no? Sí, el CONELEC es el llamado a poner o no las tarifas. ¿Por qué habría usted de decir nunca más? Sería también una injerencia en el campo de la administración pública central, ¿no? Sí, la Constitución también lo permite. Es más, en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, al señor ministro, buenos días. Le queda muy bien la corbata roja. Muchas gracias. Estoy obligada constitucionalmente a modular mi sentencia en el tiempo, en la materia y en el espacio. Y eso está en la ley, en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y eso es lo que yo he hecho. No ha contestado la pregunta, no está aclarando, no tiene el derecho, ¿no es cierto?, un juez de atribuirse derechos que están establecidos en la ley. A ver, pero lo que sí puede un juez es establecer que la administración pública puede hacer algunas cosas, muchas. Unas sí, otras no. Unas las hace de más, otras las hace de menos. Y en ese cambio es donde está el juez, cuando las cosas se las hacen hay un principio de proporcionalidad, que lo tienen incluso los jueces. Es un principio de proporcionalidad de la administración pública en general. Y ese principio es un principio constitucional que garantiza la democracia y el bien común. Entonces, no es un principio inventado que la función judicial estira la mano y la mete. Totalmente de acuerdo, María José, con usted. Se ha ido en desproporción de esta atribución, porque nadie le discute su atribución. Lo que se le discute es la desproporcionalidad. Y eso sí, cualquier autoridad judicial tiene derecho a decir, deténgase, cuidado. Ahora, y eso, yo no sé, pues, sí, tal vez sus abogados le puedan comentar de esta reflexión que estamos teniendo, a ver qué opinan. Sí, a ver, María Josefa, nosotros no se va a apelar, ¿no es cierto?, la resolución sobre la acción de protección, porque además hay otra resolución, ¿no es cierto?, que reemplazó a la anterior, está revocada, no se va a apelar. Lo que se está apelando, ¿no es cierto?, es justamente la última parte de la resolución. Eso vamos a apelar. O sea, no podemos renunciar el derecho, y eso escúchenme, ecuatorianos y ecuatorianas, a que tiene el Estado ecuatoriano de regular un servicio público. Eso estamos apelando. Porque ya no tiene sentido, ¿no es cierto?, apelar la resolución sobre una resolución que adoptó el CONELEC que fue derogada, ¿no es cierto?, que ya no existe, inexistente. Lo que sí tenemos que hacer respetar el derecho que tiene el Estado ecuatoriano a través del Consejo Nacional de Electricidad para establecer tarifas. Y esto a través de una resolución se le está quitando. Esto está establecido en la ley, en la Constitución, en un mandato constituyente número 15, y no a través de una resolución por una acción de protección planteada, se puede quitar esas facultades que tiene el Consejo Nacional de Electricidad. No se trata de quitar, ministro, insisto y le repito las veces que sea necesario. No se trata de que una función del Estado le quite las atribuciones legales a la otra. Pero eso está sucediendo, por favor. Leamos la resolución, eso está sucediendo, por favor. Solamente un ratito, ministro, no se vaya que se nos acabe el tiempo y hay un solo tema, por favor. Hay un tema grave, y nosotros lo dijimos esta mañana por un tema de ICA, porque mucha gente va a visitar a la fiscal y le recordamos a la gente que va a visitar a la fiscal que como es un tema público, es una actividad pública, puede en un momento dado estar hasta grabándose las cosas y sin perjuicio, sin perjudicar ningún derecho privado, porque la actividad pública es pública. ¿Y a usted en su actividad pública, usted ha tenido alguna injerencia, llamadas, amenazas sobre este caso? Sí, María Josefa, definitivamente he tenido muchas llamadas, amenazas, me han enviado emisarios, por si el ministro no lo sabe, los mismos abogados, defensores del señor Francisco Vergara, que son los que lo representan, que a su vez lo representan. El que dice que la va a perseguir, el Francisco que dice Vergara, que me va a perseguir. Que tener siempre claro el rostro del señor para no olvidarse. Sí, he recibido amenazas, me han amenazado con destitución, con atentar contra mí, contra mi familia. Y usted, lo escuché ayer, señor ministro, y con todo el respeto que se merece,
puede investigarme lo que quiera porque yo no tengo rabo de paja. Por eso yo tomé mi decisión sin dejarme presionar de nadie, a pesar de que tuve muchas presiones. En todo caso, tanto al ministro y a la jueza, muchísimas gracias por estar aquí. El CONELEC tiene todo derecho de presentar todavía recursos que irán a parar a la Corte Constitucional, donde coinciden en buena o mala hora con gente que está a favor del gobierno.